Atención colombianos, Álvaro Uribe Vélez no puede ver ni en pintura a Daniel Coronel. Y esto lo decimos porque tenían una audiencia de conciliación con el periodista, porque pues el señor Uribe lo ha tratado de narcotraficante sin pruebas y pues iban a verse en las caras con sus abogados y el señor no se hizo presente. Pues Álvaro Uribe aseguró que es incapaz de estar en el mismo lugar con Daniel Coronel, por eso no asistió a una audiencia con el periodista. El presidente enumeró los motivos por los cuales no podría estar en la diligencia. Uno de ellos fue la programación de un viaje y otro la molestia que le genera compartir el recinto con el periodista y su abogada. Lamentablemente este señor se catalogaba como muy frentero y que a nadie le teme y que puede pues enfrentar al quien sea, pero des en cuenta cómo le huye a Daniel Coronel. En una carta enviada a un juez de la República, el expresidente Álvaro Uribe Vélez explicó las razones por las cuales decidió no asistir a una audiencia que tenía programada con el periodista Daniel Coronel, por la denuncia que instauró en su contra por calumnia agravada. En el documento conocido por Semana, aseguró que le resulta muy problemático estar en el mismo lugar que el comunicador y su apoderada, ¿no? Me siento incapaz de compartir en un recinto físico con el señor Daniel Coronel y con la doctora Ángela María Buitrago, que es una de las ternadas para fiscal general de la nación. Ah, ¿cómo la ven, colombianos? Tremendo esto. Pero vamos a conocer los detalles de esta carta. Dice: con toda consideración le ruego examinar estas razones. Primero, mi viaje a Panamá se definió antes de que yo conociera su citación a esta audiencia. Incluso tampoco la supe antes de que mi asistente comprara los tiquetes. Segundo, el viaje es por asuntos delicados para mi persona, es decir, no obedece a un viaje por turismo. ¿Qué será que estará detrás de todo esto? Tercero, me siento incapaz de compartir en un recinto físico con el señor Daniel Coronel y con la doctora Ángela María Buitrago. Una experiencia en la Corte Suprema fue amarga, como también fue intentar discutir con ambos en la audiencia virtual cuando me acusaron. Cuarto, además expliqué al señor fiscal que la mención de Perafán que hice después de haber escrito que Coronel no es narcotraficante fue en reacción a que este señor dijo en la W que mi dinero era sucio. Por ese tema he presentado denuncia ante la fiscalía. Entonces el señor se excusa de que dijo que pues Daniel Coronel era un narcotraficante y que tenía sociedad con Perafán, pero resultó que fue por ardido cuando dijeron que el dinero de Álvaro Uribe Vélez era sucio. Quinto, expresé al señor fiscal que si bien la ley trae expresamente la descripción de narcotráfico, lo cual me obligó a la rectificación, hay un asunto diferente, la utilización que el señor Coronel hizo de equipos audiovisuales del señor Perafán, que tiene elementos materiales de prueba, sobre lo cual he hecho mención. No es equivalente a ser narcotraficante, no obstante la discusión sobre aspectos de naturaleza diferente al cotejo con el texto normativo del narcotráfico. Por lo anterior, no comparto esta imputación. Sin embargo, señor juez, tengo toda la disposición de escribir en mi red X que no tengo pruebas de Daniel Coronel sea narcotraficante. Así lo he comunicado al señor Jaime Lombana, mi abogado. Pues este señor le huye a esta audiencia de imputación por calumnia agravada. No querrá conciliar o simplemente él dice que colocará un mensaje en X el que le dicte pues el juez y así lo hará. Difícil momento. También la defensa de Álvaro Uribe Vélez pidió investigar que hay unas presiones que está recibiendo alias Lucas, un paramilitar, para declarar en contra del expresidente. Pues la defensa del ex paramilitar conocido como alias Lucas denunció que un fiscal especializado habría hecho ofrecimientos a cambio de que su cliente declarara en contra del expresidente. Ah, pues el señor, mejor dicho, está con varias cosas en las espaldas. Resulta que este ex jefe de finanzas de la SAUC denunció supuestas presiones para declarar en contra de Álvaro Uribe. Según el ex paramilitar, el fiscal encargado del caso ha intervenido en reiteradas oportunidades en su caso para que implique al exmandatario en la financiación de las autodefensas. Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, era el hombre de confianza de los hermanos Vicente y Carlos Castaño, comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE. Fue capturado en Barbosa, Antioquia, en el 2021, y en medio de los procesos que se adelantan en su contra por financiar, planificar y desarrollar los registros contables del grupo paramilitar, denunció que lo están presionando para que salpique al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según se pudo conocer en el tiempo, alias Lucas fue supuestamente presionado por el fiscal Álvaro León Polo Hincapié, uno de los más experimentados del ente acusador que integra el despacho 132 especializado de justicia transicional y que trabajó con el grupo de tareas de exhumaciones. Además indicó que el fiscal Polo Hincapié ha sido recusado, pero continúa llevando 2 casos contra el excabecilla paramilitar y enviando a personas para que lo induzcan a declarar contra el expresidente Uribe Vélez.
Sin que mediara resolución alguna, lo movieron a las 3:30 de la madrugada, cuando llegó a Cómbita. La médica le preguntó si le habían hecho examen para el traslado, pero este también se omitió. Esto fue lo que dijo el litigante de este ex paramilitar. El abogado dijo que inicialmente le habían asignado un abogado de oficio a alias Lucas y que el defensor le dijo que era cercano al fiscal del caso, que declarara contra Uribe para resolver su situación jurídica y que le pidió más de 100 millones por sus servicios. Esto fue lo que dijo el defensor. Jacinto Alberto Soto Toro afirmó haber recibido presiones por parte del despacho y de la procuradora en agencia especial para hablar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si así lo hacía, solucionaría su situación judicial. Anexamos del pedido de dinero por parte del abogado como prueba un papel y una cuenta bancaria y un nombre que le pasó de su puño y letra el señalado abogado, quien decía ser cercano al fiscal del caso. Por el momento el fiscal señalado fue apartado del caso mientras se resuelve la recusación en su contra, proceso que pasó a segunda instancia y está en el despacho de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá. Pues tremendo esto, señores, no sabemos si es verdad, si es mentira, pues habrá que comprobarlo porque este fiscal del caso quiere que pues Uribe sea mencionado por este paramilitar. Sin embargo, la cosa está caliente porque Mancuso dice que se reunió con Álvaro Uribe Vélez y pues Álvaro está, mejor dicho, como un loco, sacando terinos, publicando declaraciones y diciendo que nunca se dio este encuentro. Sin embargo, aquí pues tenemos el relato de su defensa y dice: ¿por qué me reuní con Mancuso y nunca con los otros paramilitares? Él se pregunta, porque pues las acusaciones es que solo se reunió con Mancuso. Los otros no han declarado que sí, que hubo reuniones con el expresidente, no lo han dicho. ¿Por qué será que Salvatore Mancuso es el único paramilitar con quien yo habría hablado? ¿Por qué será que ninguno de los otros ha podido decir que he conversado con ellos, que hice pacto con ellos, que soy amigo de ellos? Como le he dicho al país desde que era candidato a la presidencia, por mi vinculación a Montería, saludé 2, 3, 4 veces a Salvatore Mancuso. Nunca entablé conversación con él. Su familia es una familia muy conocida en Montería. Yo pude ser amigo de él como tengo muchos amigos en esa ciudad. Dijo Salvatore Mancuso que había ido al ubérrimo con el coronel Suárez y que se había reunido conmigo. El coronel Suárez lo desmiente. La policía, el ejército, desde 1988 pasan por el ubérrimo a ver cómo está mi situación de seguridad. A eso fue el coronel Suárez. Entró a un patio de la casa, dejó el carro en la calle y ahora dice Salvatore Mancuso que él estaba en esa reunión conmigo. Pero oiga, le preguntó un abogado del colectivo de abogados, Prado Albarracín, ¿y qué habló con Uribe en esa reunión? Habló de paramilitarismo en Antioquia. Y Mancuso tuvo que contestar, no. Sin embargo, la JEP trata de presentar esa presunta reunión que nunca se dio como una prueba de que yo sabía sobre la masacre del Aro. Además, la masacre del Aro ocurrió a finales del año 1997 y por tarde la visita del coronel Suárez al ubérrimo a preguntar por mi seguridad ocurrió en agosto del 96, cuando él terminó su presencia policiva en el departamento de Córdoba. Bueno, aquí alguien está mintiendo. O es Salvatore Mancuso, que dice con seguridad que se reunió con Álvaro Uribe Vélez, o es el expresidente que trata a toda costa de que no destapen la verdad. ¿Ustedes qué piensan de las palabras del expresidente? Terrible esto. Y pues resulta que la prensa, sobre todo Vicky Dávila, Revista Semana, están, mejor dicho, ofendidos. La derecha también está ofendida porque el gobierno Petro se ha gastado más de 2.200 millones en exposición sobre Colombia en la COP28, ¿no? Allá la que se está celebrando en Dubái, pero no han contado los logros multimillonarios que ha logrado el presidente Gustavo Petro. Resulta que Holman Morris, subgerente de RTBC, publicó un video en el que se ve en el pabellón Colombia, instalado en la 28 Conferencia Anual de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Emiratos Árabes, y se ve una exposición de elementos representativos del país, como café e imágenes de flora, fauna y paisajes. Sin embargo, los uribistas salen a criticar que cuánto costó el stand. Esta es una de las imágenes del stand como tal, de Colombia. Y pues Daniel Briceño, concejal electo de Bogotá, reveló que el contrato para realizar este pabellón, el cual costó 2.292 millones de pesos, pues es un costo de que los colombianos tienen que pagar en Dubái, ¿no?
pero no cuentan lo que consiguieron allá. Resulta que el presidente se reunió con un jeque y anunciaron una inversión por parte de este país para La Guajira, señores, para La Guajira. Resulta que van a construir un hospital para el departamento por 40 millones de dólares. ¿Cómo les quedó el ojo? Es decir, estos gastos que se presentan allá en este stand y demás es una inversión para traerle pues mejores beneficios a Colombia. Resulta que Presidencia dice, en Dubái el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed. En el encuentro, el mandatario colombiano se refirió a la urgencia de enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa La Guajira y acordaron importantes inversiones donde se incluyen, primero, construcción de un hospital para el departamento por más de 40 millones de dólares. Segundo, acciones de promoción del turismo sostenible en La Guajira, ¿no? Como aquí pues la Corte Constitucional y los uribistas celebraron de que se cayera pues el decreto de emergencia económica en La Guajira, pues Gustavo Petro no se queda quieto y pues viajó allá a esta convención y consiguió tremenda inversión para el país y sobre todo para La Guajira, ¿no? Entonces en cuenta cómo se callan bocas. Y esto no lo dice Semana, no lo dice Vicky Ávila, sino por el contrario. El stand costó 2.292 millones, pero no hablan de tremenda inversión que se consiguió. Diario La República dice, Emiratos Árabes Unidos anunció la inversión de 40 millones de dólares para La Guajira en proyectos de asistencia humanitaria y turismo sostenible, informó el presidente Gustavo Petro tras la reunión bilateral con su homólogo emirati Mohammed bin Zayed. ¿Cómo la ven, colombianos? ¿Cómo les quedó el ojo? Gustavo Petro también dice, a pesar de que Colombia aún vive el petróleo y el carbón y hace esfuerzos por escaparse de él, no me cabe ninguna duda de cuál es la posición que debo tomar. La posición es el lado de la vida. Escuchen al presidente. Del capital fósil y la vida humana y la vida del planeta. Y allí hay que tomar posición. Y cualquier ser humano en cualquier parte del mundo sabría que la posición que hay que tomar es al lado de la vida. Y por tanto, como presidente de la República de Colombia, que a pesar que aún vive del petróleo y del carbón y hace esfuerzos por escaparse de él, no me cabe ninguna duda de cuál posición tomar. La posición es al lado de la vida. Y hoy en la humanidad, al lado de la vida, significa al lado de ustedes, los pueblos que en las islas están a punto de desaparecer por el gran consumo de carbono de una pequeña élite de la humanidad en un pequeño número de países está haciendo crecer sin tener en cuenta la existencia, la vida en el planeta Tierra. Gracias, miembros. Bueno, tremendo acá, señores, ha aplaudido el presidente y realmente sorprende como líder mundial y ambientalista, ¿no? Des en cuenta, señores, estos aplausos no son pregrabados, como dicen a veces los uribistas, sino por el contrario. Ha aplaudido el presidente de la República. Increíble, para que se guardan los labios, pues los uribistas, ¿no? Y es que el presidente Petro advierte de los devastadores efectos que tendrá el cambio climático en Colombia. Habla del impacto en los páramos y en algunas ciudades. El mandatario pues está participando en esta COP28 pues con muchas opiniones, con muchas ideas y con muchos proyectos. ¿Cierto? Para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. Resulta que eso cambia completamente el clima y cambia completamente las posibilidades de vivir en el planeta. En el caso, por ejemplo, colombiano, 1.5 significa 3 grados de incremento en los páramos. Sobrevivirá el frailejón que capta el vapor de agua y lo vuelve agua líquida, y que es el agua que consume, por ejemplo, toda Bogotá. ¿Y qué pasa si se aumenta a 3, es decir, a 6 grados en los páramos? Puede ser una catástrofe para toda la sabana de Bogotá, para ciudades como Ibagué, como Valledupar, a ciudades como todas las de Boyacá, a la misma ciudad de Bogotá. Es decir, el crecimiento que pareciera tenue de la temperatura en 1 u otro grado más en promedio se vuelve catastrófico para la existencia no solo humana, sino de toda la vida en el planeta. Presidente, bueno, un anuncio importante que hacemos aquí desde la COP es que se declara el parque número 61 de Colombia, Parque Nacional, que es el parque Manacasías en el Meta, y que es parte de recuperar esa conexión andino-amazónica. Se hace además en confluencia con las comunidades en un acuerdo de fondo social, porque las comunidades del Amazonas también quieren proteger y se constituyen uno de los corredores críticos para especies como el jaguar. Son 68.000 hectáreas y con eso el gobierno del cambio consolida con las corporaciones autónomas en el primer año, 3 meses de gobierno, más de 1.200.000 hectáreas adicionales en protección. Y este es uno de los parques, presidente, con una altísima biodiversidad. Realmente nos aumenta la tasa de biodiversidad en protección que tenemos en el país. Para el país,
Bueno, lo que se está logrando en Dubái, lo que se está comentando sobre el cambio climático y sobre pues tratar de proteger el Amazonas y demás, pues es muy importante con este gobierno, ¿no? La idea es que continúe en el 2026, pues con el gobierno que venga, sea de derecha o de izquierda, pero que no vengan aquí a destrozar todos estos tratados que se están, pero que no vengan aquí a destrozar todos estos tratados que se están haciendo para la preservación del medio ambiente, ¿no? Porque como dijo Cabal, eso toca es sacar petróleo y carbón, eso son negocios y demás. Así no le deje nada ni a sus nietos ni a sus hijos, ¿no? Terminamos diciendo con Alejo Vergel un comentario. Oiga, pero la extrema derecha y el centro, que es lo mismo, andan como locos y desesperados por la visita de Petro en Dubái y lo que está logrando. Es muy chistoso porque es tan evidente que difícilmente lo puedan pues ocultar, ¿no? Ver los alaridos en redes sociales por el liderazgo mundial del presidente se convirtió en el panorama abyecto del país. Eso sí da risa, sobre todo a este señor Daniel Samper, ¿no? Que vive burlándose y criticando el gobierno. Colombianos, hasta acá este video, por favor compártelo, suscríbete y nos vemos en uno próximo.